¿Nos puedes hablar de ese plan? Porque yo también lo creo así, a grandes rasgos, para ver cómo se está ejecutando. Porque yo creo que, perdón, la mayoría de los españoles y españolas no tienen conciencia de eso, y si lo explicas un poco. El otro día se murieron casi muy poco tiempo. En estos días han fallecido varias personas, algunas de las cuales, como José Luis San Pedro o el presidente Chávez, yo quiero y quería y admiraba mucho. Pero también ha muerto otra persona que algunos mineros ingleses celebraron con champán su muerte, o exmineros, porque los expulsó, claro, cerró las minas de carbón británicas, que es Margaret Thatcher. Hay un momento en el mundo, en los años 80, en que llegan dos señores, un señor y una señora al poder, casi al mismo tiempo, con un año de diferencia. Uno es Ronald Reagan y otro es Margaret Thatcher. Ronald Reagan y Margaret Thatcher llegan con la idea de desmontar el Estado social, y para desmontar el Estado social son conscientes que lo primero que tienen que hacer es liquidar a los sindicatos. Ronald Reagan lo consigue expulsando al sindicato de controladores y trabajadores del sector aéreo de Estados Unidos, que está en huelga. Los despide todos a la vez en el mismo día. Despide varios miles de trabajadores, con lo que crea un caos en los sindicatos porque se asustan. Y en el caso de Margaret Thatcher, mantiene una huelga durísima con el sindicato europeo seguramente más potente y más concienciado y más duro del momento, que es el sindicato de mineros de las Trade Unions, que es un sindicato ejemplar hasta ese momento. Cuando los mineros sufren la derrota en una huelga de un año de duración, un año entero de huelga, cuando los mineros del carbón británico, que son bastante más miles que los que habían en España, porque ya quedan muy pocos, como sabemos, a pesar de que afortunadamente cuando se ponen en marcha hacen mucho ruido, pues en el caso de Margaret Thatcher, la derrota del sindicato minero significa el descabezamiento de las trade unions. A partir de ese momento, ellos empiezan a ejecutar un plan que ya había diseñado una serie de profesores y tal, como Milton Friedman y otra gente en las universidades, profesores que estaban y que ya habían indicado que para que el mundo prosperara, es decir, para que el capitalismo triunfara y fuera más, habían tres objetivos a cumplir. Uno, acabar con los sindicatos europeos y americanos. Acabados con los sindicatos europeos y americanos, acabar con el estado del bienestar y privatizar toda la industria pública y parte de los servicios públicos. Y te estoy hablando de los años 80. El tercero, el hundimiento de la Unión Soviética. Los tres objetivos los consiguieron. ¿Cuál es en estos momentos el origen de la crisis que vivimos ahora? ¿Es la crisis de las hipotecas basura? No. Es la política de Ronald Reagan y Margaret Thatcher empezada en los años 80 del siglo pasado. Es decir, en estos momentos llevamos aproximadamente 30 y tantos años de crisis que cada vez va notándose de forma más. ¿Por qué? Porque cada vez el neoliberalismo, que es como llamamos esta doctrina política, el neoliberalismo va consiguiendo sus objetivos, y en la medida que va consiguiendo sus objetivos va logrando lo que de verdad quieren: el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento, y a su vez la esclavitud de los pobres y de las clases trabajadoras. Vale, o sea que esta sensación que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, de que esta crisis es algo caído del cielo, algo místico, que no se puede luchar contra ello, no. Hay todo un razonamiento detrás. ¿Y cómo podemos darle la vuelta a eso? Que es la pregunta. Pues efectivamente hay todo, la crisis tiene una explicación política de el triunfo de las ideas conservadoras y liberales. Y frente a la crisis se puede luchar. Yo no quiero ser catastrofista, porque no lo soy, y lo que he explicado antes era historia, no eran catástrofes, eran cosas que han ido ocurriendo y que se han ido produciendo, científicamente además comprobadas. Y rigurosamente ciertas, porque ATAC siempre procura ser muy riguroso en sus análisis.
Pero hay que advertir que cuando en varias ocasiones, cuando el capitalismo ha sufrido crisis, si no las ha podido resolver en la medida que le ha interesado, al final ha recurrido a guerras. Porque las guerras consumen mucha mano de obra, mucho joven muerto, por lo tanto quitan paro, y a su vez reactivan la industria del armamento, la industria siderúrgica, la industria metalúrgica, la industria incluso minera, todo lo que sería. Entonces, en estos momentos el mundo vive una carrera de armamentos. Hemos vuelto a la carrera de armamentos porque las potencias emergentes también están viendo que para hacerse respetar por Estados Unidos y por la Unión Europea tienen que hacerse fuertes militarmente, ¿no? Entonces hay un rearme de Rusia, real y efectivo y muy bueno, con generación incluso ya de aviones invisibles. Hay un rearme latinoamericano, es una desgracia, pero lo hay, porque ellos, por ejemplo, Brasil se está dotando de 4 submarinos nucleares, pero Brasil se está dotando de 4 submarinos nucleares para defenderse ¿de quién? De Estados Unidos. Entonces, estamos en un reposicionamiento del mundo, ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica, India, están comprando muchísimo armamento ruso para el control de los cabos y para el control de las rutas marítimas de los grandes petroleros. Y Estados Unidos está reposicionándose en Afganistán. Es decir, estamos viviendo una situación de guerra larvada junto a una guerra económica y de divisas que sí es real. Ahí sí hay guerra a muerte, entre las potencias emergentes y las potencias decadentes, que somos nosotros, insisto. Digo para que la gente nos sitúe. Entonces, la guerra de divisas, que por ahora es de divisas, sí está siendo a sangre y fuego. Bueno, en medio de esto, ¿qué hacemos los pueblos? Porque, claro, ¿vamos a tener el mundo que los grandes dirigentes, sean emergentes o decadentes, nos designen? Yo creo que no. No nos podemos resignar a eso. Yo creo que la única solución que tenemos es una resistencia activa, pacífica, pero activa. Como diría Gramsci, una acumulación de fuerzas de las clases populares y de las clases trabajadoras, y a su vez una fuerte organización o reorganización política, porque en ocasiones los capitalistas, para favorecer sus posiciones en los países que controlan, lo que hacen es facilitar la aparición de fuerzas de extrema derecha o los fascismos para que ocupen el lugar, digamos, engañando a las clases populares empobrecidas, pero a su vez gobernando en favor de las clases poseedoras, ¿no? Que es lo que hizo Benito Mussolini y lo que hizo Hitler. En España no, Franco no, porque el fascismo español tenía, digamos, engañaba menos, estaba más claramente posicionado en favor de las clases poseedoras, ¿no? Que el fascismo italiano, por ejemplo, que en un primer momento engañó a mucha gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que dejarse engañar por los cantos de sirena de la extrema derecha, ni de partidos de estos que salen criticando siempre a los políticos, pero que jamás critican ni a un banquero, ni a un especulador, ni a un gran capitalista, ni a un obispo. Eso sí, hay otros sitios donde sí se critica mucho, pero jamás critican a... empoderando la ciudadanía. La ciudadanía tiene que volver a hacerse con la política. Nosotros en ATAC tenemos muy claro que la ciudadanía debe reapropiarse de la política, porque si no la política estará en manos de los de siempre, de los poderosos. Y por lo tanto, nosotros, que somos un movimiento social y no pretendemos ser otra cosa, y no nos vamos a presentar a elecciones, y no estamos, cada uno personalmente en ATAC apoya la opción que desea, opciones progresistas normalmente, pero
cada uno apoya la opción que considere más conveniente, pero sí que somos conscientes de que si no hay un rearme político por parte de la ciudadanía y un cambio de la correlación de fuerzas, no se va a poder luchar contra la crisis. Por lo tanto, contra la crisis hay que estar en las calles, hay que estar en las plazas, hay que hacer asambleas, hay que hacer marchas, hay que hacer muchas marchas de parados, hay que hacer ocupaciones. Todo esto se hizo en la crisis del 29. Hay que fortalecer un sindicalismo de clase y luchador. Los sindicatos no son imprescindibles a las clases trabajadoras. Imprescindibles, repito, aunque sé que esto suene mal decirlo, pero desde ATAC lo podemos decir. Pero desde luego un sindicalismo de clase y de lucha. Hay que dotarnos de aquellos instrumentos que nos permitan organizarnos. Pero si no logramos cambiar la correlación de fuerzas que existe en estos momentos, no podremos enfrentarnos a la crisis con garantía. Podemos tener mucho éxito, podemos llenar las calles, podemos llenar todo, pero si no logramos que obligar a que los gobiernos tomen medidas efectivas que combatan la crisis, de otra manera no podremos hacerlo. Y en estos momentos esas medidas, de forma muy simple, pasan por la implantación de la tasa Tobin, por la supresión de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales hay que suprimirlos ya, y además es cuestión de voluntad política suprimirlas, porque la gente tiene que saber que no es que no haya dinero, es que hay muchísimo dinero, pero está en los paraísos fiscales y está por ahí disimulando, ¿no?, sin pagar en ningún lado, constituyendo una poderosa banca pública que esté al servicio, no para dar duros a 4 pesetas, sino para prestar justo y en justicia. Si no favorecemos una economía productiva, una economía social, una economía con base a las cooperativas y a todos estos movimientos que hay de economía diferente y de economía social, si no logramos al mismo tiempo que esa banca sea también transparente, aunque sea pública, no falta lo segundo, que sea transparente y que sea democrática, porque podemos tener banca pública que no sea transparente y que no sea democrática. Un ejemplo, Bankia. Bankia ahora es banca pública. En España hay banca pública ya. La han hecho por la puerta de atrás, es verdad. La han hecho vía rescate, pero hay un banco público ya, ¿no?